Y a menos de 2 meses de su coronación oficial, que va a ser toda una ceremonia, por supuesto, para el Reino Unido, bueno, el rey Carlos III está realizando su primer viaje oficial. Iba a ser a Francia, pero en Francia pasaron cosas, medio que está prendido fuego un poquitito el país a raíz de la reforma previsional, con lo cual el destino fue a Alemania, así que vamos ya mismo a Alemania, a Berlín, al encuentro de Juliana González, nuestra colega de la DW. Juliana, ¿cómo andás? Hola Darío, encantada de saludarte. Lo mismo digo. Juliana, contanos un poco, a ver cómo se está viviendo esta gira oficial de Carlos III allí por Alemania. Se puede decir que es una gira que ha sido recibida con bastante simpatía, ya lo mencionabas, parte del viaje oficial hubiera sido a Francia y la otra mitad era aquí en Alemania, así que solamente la parte alemana se mantuvo. El monarca fue recibido con honores militares, pero quizá lo más representativo ocurrió el día de hoy, Darío, y fue ese discurso que dio el rey Carlos III ante el Parlamento alemán. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque es un dato histórico y es que, por ejemplo, su madre, que duró 70 años en el poder, que vino 15 veces a Alemania, nunca recibió ese privilegio de dar un discurso ante el Parlamento alemán, como ningún otro monarca europeo tampoco ha tenido ese privilegio. De por sí es ya bastante importante lo que sucedió el día de hoy, en lo que escuchamos, por ejemplo, a un rey hablando mucho de esa cercanía de estos dos países en los que, por supuesto, sacó a relucir la valentía de ambos países para dotar a Ucrania de armas, pero también todo este trabajo que están haciendo hoy en día para sacar adelante las energías renovables, como la energía eólica, pero también las industrias verdes, todas estas startups tecnológicas dedicadas a temas sostenibles. Y Juliana, ¿por qué tuvo esta posibilidad o por qué se hizo esta diferencia con Carlos III que no se había hecho con otros monarcas? Esa es una excelente pregunta, pero también muestra, digamos, cómo cambian los tiempos precisamente. Darío, durante la época en la que la reina Isabel reinó, también estuvo, por ejemplo, aquí en Alemania, Helmut Kohl durante 16 años como canciller federal. Y dicen los historiadores que precisamente él fue quien bloqueó esa posibilidad. También se pregunta uno cuando estuvo Angela Merkel por qué no sucedió. Pero lo cierto es que también tiene que ver con esos aires duros, raros que se respiran en este continente tras la salida del Reino Unido del Brexit, del mercado único europeo, ese llamado Brexit, y la importancia del énfasis que hacen todos los países por mostrar que precisamente hay todavía muchos pactos, muchos puentes, y quizá por eso, en vez de escoger un país del Commonwealth, también el rey Carlos quiso mandar una clara señal de su cercanía con el continente europeo, yendo primero originalmente que pensaba ir a Francia y Alemania, donde también debemos recordar sus ancestros provienen. Claro, también están esas raíces familiares, exacto. También me parece que hay un punto, ¿no? Que es que Carlos III claramente en su poquito tiempo de reinado ya ha dado muestras de que me parece que quiere hacer un poquito de política, un poquito más de política que su madre, que Isabel, que me parece que era obviamente, bueno, muy alejada y con una cuestión muy aséptica frente a la política. ¿Qué ha quedado, por ejemplo, de los encuentros que ha mantenido con los políticos locales, con el canciller Olaf Scholz? ¿Qué es lo que ha dejado, por ejemplo, eso? Lo que destaca sin lugar a dudas es una agenda de larga data también, Darío. Recordemos que cuando fue príncipe de Gales hasta prácticamente septiembre del año pasado, una de las banderas era todo este tema ecológico. Ha recibido incluso el rey, cuando era príncipe de Gales, premios aquí por todos sus temas de sostenibilidad, y ese es uno quizás de los elementos más importantes que ha logrado también recoger el rey Carlos en sus encuentros con temas energéticos, en sus encuentros con los políticos, y ha sido, digamos, un tema en el que incluso el presidente alemán ha dicho que esta amistad británico-alemana es sin duda sostenible, haciendo referencia a eso. Y por eso también, Darío, es que la próxima parada de este viaje es precisamente la ciudad de Hamburgo, una ciudad que está trabajando el tema, digamos, de los parques eólicos, haciendo su puerto sostenible, un tema que interesa también al Reino Unido, y sin duda todas estas proyecciones con las propuestas, los pilotos del llamado hidrógeno verde como energía del futuro. Sí, eso te quería preguntar, Juliana, ¿cómo sigue esto? ¿Esta visita a Hamburgo que nos contás? ¿Le queda algo más a la agenda, algo más para destacar?
Sí, sin duda elementos que se pueden destacar ya de carácter mucho más simbólico, la visita que después del Parlamento hoy hiciera a un centro de refugiados ucranianos precisamente en esta ciudad, y en la agenda de mañana va a visitar precisamente esa estación del tren que hizo posible que los niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial hubieran podido ser salvados del régimen nazi. Este es un momento que va a ser considerado, digamos, muy simbólico, porque también lo que demuestra, y lo decía el rey Carlos III hoy, es que precisamente se alegraba de esta vez poder estar al lado de los alemanes, haciendo alusión precisamente a cómo no estuvieron Reino Unido y Alemania del mismo lado durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, clarísimo, completísimo informe como siempre, Juliana. Seguiremos de cerca entonces lo que suceda mañana allí en Hamburgo. Gracias, Juliana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cuídate.